Salmo. Es un salmo muy hermoso. Es un salmo que, como todos los salmos, nos invita a reflexionar. Como todos los salmos, nos invita a meditar en su palabra. Es un salmo que, como toda la poesía griega, nos invita a meditar, a tener en nuestro corazón toda la palabra del Señor. A que cada vez que abramos y miremos la palabra del Señor nos confrontemos y confrontemos nuestra vida. Es por eso que hoy este salmo nos invita a meditar en la palabra del Señor, y es un salmo que, como lo leyó nuestro hermano Nelson, es escrito por David. El salmo no nos dice nada más acerca de alguna contextualización que nos lleve a mirar de pronto algún pasaje o algún momento específico de la vida de David, pero es un salmo que tiene una connotación imprecatoria. Es un salmo que invoca, primeramente, el salmista, que es David, invoca al Señor a que castigue, a que lleve a cabo un castigo a algunas personas que le han pagado mal, algunas personas que han sido injustas con el salmista, algunas personas que han sido injustas con David. Y es un salmo de cuidado, porque es un salmo, como les dije, imprecatorio. Y nosotros siempre que vayamos a leer un salmo imprecatorio nos debemos confrontar a nosotros mismos. Debemos de mirar qué es lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Y no es que David, digamos, en este momento que está escribiendo el salmo, que escribió el salmo, no se considerará justo, sino es más bien mirarnos que cada uno de nosotros tenemos tantas falencias, que somos tan pecadores que en nuestro corazón no debe haber cabida para el rencor, que nuestro corazón debe ser un corazón perdonador. Hermanos, los invito a que volvamos a leer los salmos, pero el salmo está dividido en 3 estrofas, porque es un salmo, es un cántico, y como todo cántico tiene estrofas, es un salmo estrófico. Y la primera estrofa que nosotros encontramos va del versículo 1 al versículo 10. Dice así, volviendo a leer: Salmo de David. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan de mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que lo despoja? Esta es la primera estrofa que vamos a mirar. Y algunas de las consideraciones que vamos a tener en cuenta para poder mirar esta estrofa es que esta clase de salmos tienen ciertas connotaciones, como ya les dije. Una de las primeras es que se caracteriza por la invocación a Dios, como ya les dije, y como lo podemos apreciar cuando lo volvimos a leer. Tiene una queja o lamento.
tienen una petición, tienen motivaciones. El salmista está teniendo muchísimas motivaciones. Tiene una declaración de confianza por haber sido oído. Tiene también una alabanza a Dios. Tiene una expresión de algo en virtud de lo que Dios hace. Entonces, el Salmo lo que nos lleva a mirar es que David hace una súplica al Señor pidiendo ser rescatado. ¿De quiénes? De los perseguidores, de los que eran sus amigos, de los que se han convertido en testigos falsos, de los que buscan injusticia, y David está pidiendo justicia, de los que le acusan de una manera infame, de los que le han pagado de una manera no muy adecuada a la que él se ha comportado con ellos. Y esta primera de las 3 estrofas está dentro de una de las peticiones que es básica, es donde él está pidiendo que se le cause o se le infrinja un castigo a los que están actuando mal con él. Este salmo, si hubiera podido, si lo miramos de una manera, como les dije, no tiene un contexto histórico, no tiene un momento en la vida de David donde lo podamos ubicar exactamente. Pero si lo miramos es en un contexto de batalla, por las primeras palabras que utiliza: combate, disputa. Entonces, estamos mirando que el Salmo inicia dentro de ese contexto y está invitando a Dios mismo a pelear. A Dios mismo lo está invitando a luchar en su batalla. Y entonces le dice, como un pedido de ayuda, el salmista, para que esté con él en ese combate. Este pedido de ayuda, como les dije, va del versículo 1 al versículo 10. Y como vemos, en el Salmo se ha tendido una red, se le ha pedido a los perseguidores por parte de David, sean confundidos, sean castigados, sean humillados, tengan una destrucción repentina y en general una serie de castigos que David pide para aquellos que le están persiguiendo. Y es que David recurre al Señor como ese paladín. ¿Se recuerdan cuando se enfrentaban 2 naciones, salía un paladín? Recordemos a David, recordemos a Goliat. Goliat salió como ese paladín para que no se enfrentaran los 2 pueblos, entonces salía a pelear la batalla. Y ese es el mismo llamado que nosotros vemos acá en este salmo. Es el mismo llamado que está haciendo David, a que salga Dios mismo como ese paladín de justicia, que se vista con la armadura, que tome la lanza, que tome el pavés, que es un revestimiento que le da defensa. Y entonces vemos que ese llamado es por parte de David en el ámbito de un conflicto armado, donde se preparan armas para la batalla, donde se prepara el hacha, donde se revela una disputa y por ende una intervención de parte de Dios. Y es en esta petición que el salmista quiere ver a sus enemigos. Y por eso las palabras que se ven en el versículo 4, 5 y 6, donde dice sean avergonzados, sean vueltos atrás, sean como el tamo, sean como esa paja que se la lleva el viento, sean incluso llevados a caminos resbaladizos de oscuridad. Lo que sugiere es un momento que está viviendo el salmista
en el cual se ve tan angustiado que el último recurso, el único recurso del cual él ve esa defensa es el Señor. Incluso si lo vemos en el versículo 5 y versículo 6, él acude al ángel del Señor. Y este ángel del Señor es citado en dos de los salmos, en uno que vimos hace 8 días, el Salmo 34. Pero hace 8 días lo vimos como ese ángel que acampa alrededor de los justos. Hoy en este Salmo 35 lo vemos como ese invitado a luchar por la batalla, como aquel que va a salir en la defensa. Y por eso este ángel del Señor es visto como el mensajero, como aquel que tiene la intervención divina, como aquel que va a apoyar el esfuerzo en la batalla, como aquel que va a acosar, que va a perseguir a los enemigos. Y algo más que de pronto quiero comentarles acerca de este ángel del Señor es que si bien es nombrado 2 veces en los salmos, no es la única vez que vemos este ángel del Señor. Este ángel del Señor se le presentó a varios personajes bíblicos, a Abraham en Génesis, a Jacob, a Moisés, a Josué, y también cumplió muchas tareas en las cuales trajo el mensaje del Señor. Protegió al pueblo de Dios también en muchísimas otras ocasiones. Es llamado santo, este ángel del Señor. El nombre del Señor de Dios está en él. O sea que el que estamos observando en este momento también puede tomar una apariencia humana. Y lo que podemos apreciar de este ángel del Señor es que se identifica como a Dios mismo. Entonces lo que está haciendo David es reforzando esa idea del ángel del Señor, de que Dios mismo venga a luchar por él. Es el mismo Jesús también, hecho carne, que pelea por la batalla. Si miramos esta primera parte que nos ofrece esta estrofa, el salmista en el versículo 9 se anticipa a la victoria del Señor, a esa justicia que le hará el Señor. Y posteriormente en el versículo 10 termina con una alabanza, como vamos a ver que terminan las 3 estrofas. Y miramos el versículo 10, dice: todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que lo despoja? Vamos a mirar que cada una de estas estrofas terminan así, de esta manera, con esa meditación y esa alabanza hacia el Señor. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta, esta primera estrofa, y es que está bien que se manifieste Dios y nos ayude en las dificultades que nosotros tenemos. Vamos a meditar en esta pregunta, y es que nosotros como cristianos, en los momentos de aflicción y de angustia, podemos recurrir a Dios y podemos rogar al Todopoderoso juzgue nuestra causa, y que también nos ayude en todas las dificultades, en todas esas dificultades extremas en las cuales nos vemos sometidos. Pero que si bien podemos recurrir al Señor, es también de parte del cristiano mirarnos y recogernos en su santa voluntad y esperar en la voluntad de Dios, porque si Dios es nuestro amigo, no importa quién es nuestro enemigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. Pero mejor que esté que no esté contra nosotros. Mejor que sea nuestro amigo. Mejor que esté teniendo el cuidado de cada uno de nosotros. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor como cristianos. Lo importante aquí es entender, como dice el apóstol Pablo,
que Dios es la justicia misma, que no podemos tomar esa justicia de cuenta de nosotros, de parte de nosotros, que el único punto de referencia que nosotros tenemos de justicia es Dios mismo, y que con la mira de manifestar esta justicia, dice su palabra, en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Solamente el que justifica es el Señor Jesucristo. Solamente el justo es Dios. Solamente Dios mismo a través del Espíritu Santo y de la persona de la Trinidad solamente puede colocar en nuestros corazones ese halo de justicia, esa pequeña fracción de justicia, porque nosotros no somos justos. Así es que debemos descansar en Dios como juez. En Dios como juez de absolutamente de toda la tierra, y que su juicio siempre es correcto, y que Él castiga el pecado, pero también nos mira a nosotros cada vez que juzgamos. El primer juzgado es uno mismo, y es que hay una paradoja ahí, hay una contradicción, y es que cada vez que declaramos nuestra justicia, nos creemos inocentes. Cada vez que nosotros juzgamos a alguien, nos vemos nosotros como más limpios, como más puros. Y entonces es cuando nosotros debemos mirar que Dios es la justicia misma y que nosotros no somos absolutamente nadie para tomar la justicia en nuestras manos. Y eso nos lleva a otra pregunta, y es, ¿debemos desearle el mal a alguien? Como dice el Salmo, sean avergonzados. Nosotros debemos, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Dice, no es coherente, porque nosotros que estamos pidiendo justicia, no es propio de imponer los castigos a nuestros agresores. No es propio de tomar la justicia en nuestras propias manos. Y miremos lo que dice la palabra del Señor. Dice en las bienaventuranzas, las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Entonces, nosotros no podemos desear que a alguien le vaya mal, porque nosotros no podemos desear que a ese que le vaya mal, nosotros también nos vaya a ir mal. No es lo que queremos nosotros. Al contrario, nosotros lo que debemos desearle a esa persona es que le vaya muy bien. Y entonces no es aplicar nuestra propia justicia, sino que más bien, como nos dice el apóstol Pablo en Corintios, nosotros suframos ese agravio, nosotros perdonemos y nosotros no neguemos que la justicia es de Dios y no nos neguemos de que el Señor nos ha llamado como cristianos a perdonar. Voy a colocarles un ejemplo en este momento para que de pronto meditemos en la palabra del Señor, y este es un ejemplo que viene de algo que no es real, pero es de un niño que llega donde el padre y le dice que está muy enfadado con su mejor amigo, porque pues el amigo lo ha ofendido de tal manera que pues él quisiera cogerlo a golpes, no sé, quisiera hacer muchas cosas con él. Entonces el padre le dice, no, no señor, eso no está bien hecho, eso no se debe hacer. Y una manera muy práctica de enseñarle a ese hijo a que no tome por cuenta propia su venganza, entonces lo lleva al hijo a un lado, le coloca, está él acá, le coloca un blanco muy lejos, una sábana, o no sé, imaginemos un mantel, algo muy blanco. Hay una chimenea muy cerca con carbón, y le dice al niño, mejor toma todos los carbones que quieras, absolutamente todos. Y cada vez que desees hacerle algo a ese niño, o que en su corazón esté el hacerle alguna maldad a ese niño, entonces mejor coge un carbón y lánzalo. El papá se lo colocó bien lejos, de manera que el niño tiraba y tiraba, y le dio un minuto para que
aquel niño tirara todos los carbones que quisiera. Y cuando terminó el ejercicio, el niño y el padre se acercan y miran y realmente los aciertos que tuvo fueron muy pocos, quizás uno o dos. Y lanzó tantos carbones que el niño, sin darse cuenta, sus manos estaban manchadas, su ropa estaba negra, su cara estaba ennegrecida. Y lo único que él pudo observar es que el único perjudicado había sido él. Entonces el padre le da una enseñanza en ese momento y le dice: cada vez que usted desee algo contra alguien, cada vez que usted quiera hacerle algo a alguien, mírese usted mismo, porque el primer manchado es usted mismo. Cada vez que usted coloca en su corazón el hacerle una maldad a alguien, el primero que se mancha es usted. El primero que vuelve sus ropas negras, el primero que daña la honra de ser cristiano es usted mismo. Entonces esto es lo que nos ayuda a meditar en el Señor. Y a meditar que nosotros no podemos tomar esa venganza en nuestras manos, como nos está diciendo el Salmo. Es al contrario la enseñanza que nos da el Señor. Es el perdonar, es el de confrontarnos a nosotros mismos cada vez que vayamos a tener en nuestros pensamientos ese sentir de tomar la venganza por nosotros mismos. Vayamos a nuestra vamos a mirar la segunda estrofa, hermanos, y va del versículo 11 hasta el versículo 18. Vamos a leerla primero para poder meditar en ella. Dice, versículo 11: se levantaron testigos malvados de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Ese cilicio es: me vestí de luto, afligí a mi alma con ayuno, dice. Mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraban en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Y termina otra vez con una oración. Versículo 18. Te confesaré en grande congregación, te alabaré en numeroso pueblo. No se alegren de mí sin causa alguna, mis enemigos. Vamos a meditar en esta segunda estrofa que nos presenta el Salmo. En esta segunda estrofa, como bien les dije, iniciando, hay un combate, hay una disputa. Y en este momento lo que vamos a ver en esta segunda estrofa es el problema de esa disputa. O sea, ¿por qué surgió esa contienda? ¿Y ante quién van a ir a dirimir ese problema? Y si vemos que en esta segunda estrofa se utilizan términos jurídicos, se utilizan términos como testigo, como que le preguntan algo, como que él se defiende y dice: yo actué así de esta manera, yo hice esto, ellos me pagaron así de esta manera. Ahora, Señor, tú estás viendo, tú estás observando, tú eres el juez, Señor. Ahora mira lo que está sucediendo. Ahora dame esa respuesta. Entonces David hace referencia a testigos malvados en el versículo 11. Dentro de personas muy cercanas a él se han levantado estas personas para hablar falsamente. Testifican cosas que son mentiras. Testifican cosas que son calumnias. El salmista alude quizás
al pago que deben recibir estas personas que son testigos falsos. Y esa es la ley del testimonio que está citada en Deuteronomio. Y es aquella ley que ellos reciban, lo que ellos están queriendo hacer con David, entonces que así lo reciban. Entonces vemos que tiene esa connotación de ley. Ahora en el versículo 13 y 14 vemos la versión de David del problema. Dice que es contraria a sus gestos amistosos, a sus gestos de solidaridad. Habla de que cuando ellos se enfermaban, él ayunaba, él dejaba de alimentarse. Habla de que cuando ellos estaban así en esa condición, él se ponía de luto, como si fuera un hermano, como si la madre de ellos hubiera muerto y él se colocara en ese momento de tristeza y de agobio que permitiera que inclusive dejara de alimentarse para llegar a que ellos le pagaran de esa manera. Entonces el problema es que ellos le han pagado de mala manera. El problema es que ellos se han alegrado de la adversidad. Porque es que quizás este salmo es llevado en un marco de un tratado entre dos naciones, también lo podemos mirar así, en la cual David es rey, en la cual David está implorando al Señor que mire su causa y su justicia. Hicieron dos tratados, o uno, y se infringió. En ese momento hubo una adversidad, David cometió algún error, pero lo que está diciendo David es que él fue bueno, él trató de cumplirlo de la mejor manera, pero ellos que se han confabulado, los que están ahí para tratar de hacerle daño, son los que se han puesto de acuerdo para destruirlo y se han juntado. En esta segunda parte del Salmo, como lo vemos en el versículo 17, David tiene una petición de socorro, tiene una pregunta. Dice el verso 17, ¿hasta cuándo verás esto, Señor? ¿Hasta cuándo verás que yo me he comportado de cierta manera con ellos y ellos me han venido y me han pagado de una forma que yo no lo esperaba? Señor, ¿tú vas a observar esto? ¿Vas a permitir o me vas a librar? ¿Vas a librar mi vida que en este momento está expuesta incluso hasta la muerte? Y David no entiende por qué le devuelven mal por bien. David pregunta por qué aquellos le están afligiendo su alma, por qué le están dando ese pago indebido. Y le dice, Señor, rescátame. ¿Hasta cuándo estarás mirando? Y termina con una oración nuevamente. Y es una oración que declara su fe, declara su esperanza en el Señor. Y en el versículo 18 dice que confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. David ya da por hecho que el Señor ha juzgado su causa y le ha dado el veredicto final. Ha dicho, sí, David, usted tiene razón. Usted ha actuado de buena manera. Ellos son los que le han pagado de esa forma. Entonces ya, descansen. Confiese que yo he sido el que le ha dado ese descanso. Confiese que tú eres el justo. Ahora esto nos lleva a meditar también en ciertas cosas. Esta segunda estrofa nos lleva a meditar en que Dios es justo, en que Dios es excelente en su justicia y que por tanto es el indicado para dirimir en cualquier causa. Él es el que busca dar el pago a cada uno como es debido. Y en Él es que descansa toda justicia. Él está sentado en el trono de justicia, dice. Su trono es el trono de justicia.
Entonces, de parte del hombre, ¿qué es lo recurrente? También podemos meditar. Que el hombre siempre es dado a actuar irreflexivamente, a no perdonar. El hombre es dado a actuar precipitadamente, a no llevar la causa al Señor, sino que obra de primera mano, sin llevar ningún tipo de litigio, sin llevar absolutamente nada de lo que es un proceso legal, sino sencillamente dictamina lo que para él es su justicia, lo que para nosotros es nuestra justicia, y nosotros ya estamos dando ese veredicto. Pero nosotros tenemos que mirar que hay un Dios que es justo y mirar esa justicia que viene es de Dios. Algo que nos invita también en esta estrofa a pensar es en que nosotros debemos de pagarle a las personas de la misma manera como ellos lo hacen. Creo que no, porque el mismo Señor Jesucristo nos habla que nosotros debemos de no pagar a nadie mal por mal, de que nosotros debemos de procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de cada uno de nosotros, estar en paz con todos los hombres, nos dice el Señor en Romanos. Y dice, no os venguéis por vosotros mismos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Es en el Señor que nosotros debemos esperar el pago, porque Él es el único que juzga. En Él es el único que está esa justicia, y Él es el único que puede dar un veredicto final. Él sí sigue ese proceso, Él sí espera. Él no nos castiga de la manera como nosotros deberíamos ser castigados, sino que Él tiene tanta misericordia que, viendo nuestro pecado, viendo cómo somos malos, cómo somos perversos, mitiga, disminuye el castigo que deberíamos de nosotros recibir, para no darnos todo ese castigo. Envía a su Hijo Jesucristo, para que Él reciba el castigo por cada uno de nosotros, para que Él tome nuestro lugar en la cruz. Y es ahí donde vemos su justicia, pero también vemos su misericordia. Vemos que si bien el Señor le dice a Adán y a Eva que no coman de ese fruto del árbol prohibido, porque ciertamente el día que coman de ese árbol morirán, también nos dice que ahí también está el Señor Jesucristo, como esa dádiva, como ese regalo que nos da para que todo aquel que en Él crea sea salvo, que no se pierda y vaya a esa vida eterna. Vemos que Dios actúa de manera misericordiosa, que Él es justo y que Él ama la justicia, como dice un salmo. Justicia y juicio son los cimientos de su trono. Esos son los cimientos de Dios. Justicia y juicio. En Él es que debemos descansar. Porque Él está sentado en su trono, que es justicia y juicio. En nosotros no hay nada, no hay sino absolutamente toda la maldad. Nosotros no juzgamos rectamente. Nosotros juzgamos a priori, nosotros juzgamos de tal manera que nosotros nos vemos justos, pero no lo somos, hermanos. Entonces nos invita a meditar esta segunda estrofa, en que nosotros no debemos de pagar de la manera como las otras personas actúan, de que nosotros sí podemos amar a esa persona, de que nosotros debemos de estar ahí con esa persona, orar por ella. Y esa es la forma como Dios quiere que nosotros actuemos. También algo que nos enseña es que Dios es el que ha determinado la forma como se debe llevar un juicio.
Y en ese juicio debe haber un testigo solamente, 2 o 3, dice su palabra. Además de que hayan esos 2 testigos, debe ser imparcial. Nosotros no somos imparciales. Nosotros no somos equitativos. Nosotros no somos justos. Nosotros no tomamos decisiones justas. Entonces, al único que le corresponde hacer justicia y tomar nuestra justicia es al Señor. Ese es el único que nos puede dar realmente el veredicto final, el Señor. Vamos a meditar en la tercera estrofa, que va del versículo 19 al versículo 28. Y es que aquí ya hay un cambio, en el sentido de cómo, no que el salmo debe ser imprecatorio, no, porque si lo leemos en el versículo 26 dice que sean avergonzados y confundidos, y entonces vemos que también hay una petición para que aquellos que están obrando de manera errónea con David sean confundidos y que sean llenos de vergüenza, de confusión, aquellos que se están alegrando de toda la adversidad que ha tenido David. Y es que sin justa causa le han querido tomar, y entonces David eleva una oración. Y vemos que hace alusión a sus amigos, colocando la causa delante del Señor. Vemos que David le dice al Señor que Él sea el que haga la justicia, que Él sea el que dé la retribución para aquellos que se hicieron cómplices. Y la manera como ver como aquellos eran testigos falsos, esos testigos que fueron a ese tribunal para atestiguar y calumniar a David, es que guiñen el ojo. Y guiñar el ojo es como ponerse de acuerdo con alguien para que diga algo en contra de David. Y eso es lo que está haciendo en el versículo 19, resaltando que esos que están ahí para juzgarle y para decir esas mentiras no hablan paz. Están en contradicción a todos los acuerdos y a todo lo que se pueda llevar a cabo. Y por eso ensanchan su boca, comienzan a decir cantidad de cosas que están en contra de David. Y por eso en el versículo 22 pone David un testigo que no puede mentir, y coloca de testigo a Dios mismo. Y por eso dice el versículo 22, tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Ese es el testigo que trae David al estrado, porque Dios está juzgando, pero también está ahí de testigo. Dios ha mirado, Dios ha visto el comportamiento que ha tenido David para con ellos, pero ellos le han pagado de manera contraria. Y en esta oración es que David trae a ese testigo. David pone en manos del Señor su justicia. No la justicia de David, no lo que David se debía haber merecido, porque no es la justicia la de David la que nosotros estamos observando aquí en este salmo. Es la justicia de Dios mismo. Es que Dios es justo. Es que Dios en su naturaleza es justo totalmente. Y que Él no puede obrar de manera injusta. Él no puede obrar de manera diferente a como es Él en toda su naturaleza. Por eso es que Él hace justicia. Y la única manera de que se haga esa justicia es a través del Señor. Y que ellos reconozcan, los que están con David, como dice en el versículo 26, en el versículo 27, aquellos que sí están a favor de David, canten, se alegren con David, porque
porque ya se ha hecho justicia, porque David ha dado por hecho que se ha hecho esa justicia, y porque le digan y exalten al Señor, y porque en el versículo 26 dice, sean avergonzados y confundidos aún a los que de mí se alegran, vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Y termina en el versículo 28 con una alabanza, pero es una alabanza a la justicia de Dios, como dice el dicho. Y dice, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Eso es lo que está proclamando David. Es lo que nos está exaltando David en el Salmo. Porque David está hablando de salvación, pero está hablando más de justicia. David está hablando de que el Señor se ponga de su lado, pero está resaltando la justicia de Dios. Porque David está pidiendo justicia, pero está exaltando la justicia de Dios, del único que puede hacer justicia. Es lo que está haciendo David. Ahora, ¿quién nos invita a meditar esta tercera estrofa? Nosotros debemos orar y amar a nuestros enemigos. David en esta tercera estrofa está orando, aunque sí en el versículo 26 está, en el versículo, 24, está pidiendo también que aquellos sean juzgados y está pidiéndole al Señor. Lo está haciendo no en sus términos, sino lo está haciendo en los términos de la justicia de Dios. Y lo que nos llama el Señor y nos enseña a nosotros como cristianos es a no guardar ese rencor, a que en nuestro corazón aquellos que se manifiestan como nuestros enemigos nosotros los perdonemos. Aquellos que han tenido alguna dificultad, algún problema con nosotros, nosotros saquemos ese rencor de nuestro corazón y nos sintamos libres de ese rencor, y que así verdaderamente imitemos a Dios, que así verdaderamente imitemos al Señor Jesucristo, a Dios hecho carne, y que así dejemos como cristianos que el Espíritu Santo obre en nosotros una nueva vida, y que así podamos perdonar, para que nosotros también seamos perdonados. Y nos invita a su palabra a meditar también, dice Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En la oración del Señor Jesucristo nos invita a que si nosotros estamos orando, pero nosotros no perdonamos, nosotros tampoco vamos a ser perdonados. A que nosotros debemos estar ahí y no olvidarnos de que la verdadera necesidad de cada persona es la de ser salvo. Que la verdadera necesidad de cada persona es la de venir al Señor Jesucristo. De la verdadera necesidad es la de conocer el Evangelio, de confrontarse, de venir a ser salvo. Y que debemos orar por esa causa, y que esa sí debe ser nuestra prioridad, y que nosotros debemos recordar en nuestras oraciones a los enemigos, porque la justicia viene de Dios y la esperanza viene de ese Dios justo, y la invitación es también a que otros vengan a conocer a ese Dios de justicia que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer. Por eso es que en la oración modelo el Señor Jesús dice, si perdonamos a los hombres sus ofensas, nos perdonará también nuestro Padre. Es así como nosotros también recibimos el perdón.
Es así como nosotros podemos andar en sus caminos, imitando lo bueno, recordando que Dios no nos castiga de acuerdo a nuestras iniquidades, sino que tiene misericordia de nosotros y que realmente lo que nosotros debiéramos de recibir sería un castigo enorme, pero que en su misericordia ha colocado al Señor Jesucristo en lugar de nosotros. Ahora, la lengua de David va a confesar la justicia de Dios, pero la justicia de Dios es muy grande. Y es que en sí la justicia de Dios está en su naturaleza, como ya les dije. Que el obrar de Dios es justo. Y Dios hace todo de manera justa, equitativa, imparcial. Lo que nosotros no podemos hacer. Él lo hace sin precipitación. Él no lo hace a manera a priori. Él lo hace colocando las cosas en una balanza. Pero en esa balanza nosotros somos los que llevamos las de ganar, porque en su misericordia Él colocó al Señor Jesucristo en esa balanza, y esa balanza toma ese peso hacia ese lado y se torna a favor de nosotros. Él es justo porque en su naturaleza y en su santidad es la causa de toda su justicia, y lo que lo lleva a hacer todo lo recto. Dios quiere lo que es justo, por tanto su voluntad es sabia y buena. Dios es la norma suprema de justicia. Dios quiere que todo sea, y así lo desea, que todo sea justo. Dios no puede hacer injusticia, ni jamás lo hará. Él jamás hará alguna injusticia con nosotros. Él no actúa de acuerdo al rigor de la ley, sino que tendrá misericordia de nosotros. La justicia de Dios es perfecta. No es propio del hombre cuestionar tampoco, ni poner en tela de juicio la justicia de Dios y decir, ¿por qué esta persona sí es salva o por qué esta persona sí va a tener salvación? Es de Dios que viene la salvación. Es de acuerdo a la voluntad de Dios que Él nos salva, pero también nos deja a nosotros esa responsabilidad de buscarlo, porque Él nos está ofreciendo la medicina para esa enfermedad, nos está ofreciendo la cura, nos está ofreciendo al Señor Jesucristo. Por eso nosotros somos cortos en mirar la justicia de Dios. Por eso dice su palabra, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Y también nos dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que cuestiones la justicia de Dios? Nosotros nunca vamos a estar conformes con lo que Dios nos da, con su justicia, con lo que Él nos permite que nosotros gocemos. Entonces siempre vamos a estar inconformes, pero debemos descansar en que es en la justicia del Señor. Debemos descansar en que Él no olvida que nosotros hemos trabajado para el Señor y que nosotros hemos perseverado como cristianos. Y Él nos dará la recompensa de acuerdo a su justicia y no de acuerdo a la justicia que nosotros tenemos. Es de acuerdo a la recompensa que Él nos ha prometido. Y esa recompensa es en Cristo Jesús. Esa recompensa es cuando nosotros abrimos nuestro corazón y permitimos que el Señor Jesús entre en nuestra vida. Y es ahí donde obra esa justicia de Dios. Y esa es la mejor recompensa. Esa es la de recibir el perdón de pecados y confesar de que somos pecadores, reconociendo que andábamos en tinieblas o que andamos en tinieblas, reconociendo que Él es la luz, que Él es la esperanza y que Él es el único que en su fidelidad y justicia nos limpia a través, no de nosotros mismos, sino a través de su Hijo Jesucristo.
Hermanos, ya para concluir, vamos a mirar algunas cosas de las cuales podemos tomar para aplicarnos a nuestras vidas. Y es que siempre esperamos que como cristianos la justicia de Dios obre de acuerdo a su voluntad, deseando que Él obre justa y sabiamente. Que en la injusticia del hombre se ubica de dos maneras. Que nosotros como hombres, nosotros a veces infringimos un castigo a alguien que no merecía ese castigo. O no castigamos al que merece un castigo. Y por eso no somos imparciales. Por eso la justicia que hay en nosotros es una injusticia que no es la que realmente debería de existir, sino que nosotros debemos esperar en la justicia de Dios. Y por eso el único que ejerce de manera justa sus juicios y en el momento oportuno es Dios y es el Señor. Otra reflexión es que la justicia de Dios nos obliga a no tener malos pensamientos de nuestro prójimo y a pensar de forma imparcial para emitir nuestros propios juicios. Y no debemos de corresponder de la misma manera como obran los injustos con nosotros. Debemos de imitar la justicia de Dios y perdonar a los que nos ofenden. Los caminos que nos ofrece el Señor son justos, son verdaderos. Por lo tanto, el juicio de Dios será de acuerdo con su justicia. Él no juzgará, por tanto, de manera injusta, sino que Él va a glorificar su nombre. Él va a permitir de que nosotros nos arrepintamos. Por eso nos ha dado más tiempo. Por eso hasta que nosotros lleguemos, todos los que el Señor ha llamado y va a llamar, es que realmente vendrá el juicio. Entonces, por eso debemos esperar. Él nos perdona en Cristo y no quiere que vayamos a condenación. Ahora, ¿es justo de parte juzgar a los que no quieren conocer a Dios? Claro, Él ha sido y es un juez justo. Y aquellos que no quieren obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el justo pago y la justa condenación es que vayan al infierno, que vayan a una condenación eterna. Así que es justo de parte de Dios, porque Él nos ha ofrecido el Evangelio, porque Él nos ha ofrecido su palabra, porque nos ha dado tiempo, porque nos permite confrontarnos con la palabra del Señor todos los días. Así que debemos de ser llenos por el Espíritu Santo, como hijos de Dios, para que el Espíritu Santo obre en nosotros esa bondad y justicia, haciendo lo que es bueno y agradando al Señor. Dice Pablo en su carta a los romanos, en su epístola a los romanos, dice: libertados del pecado, ser siervos de justicia, siervos de la justicia. Dice Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y servir a la justicia es servir a Dios, y es permitir que Dios obre en nuestros corazones. Hermanos, los invito a que ahí o puestos en pie, no sé, como quieren, oremos al Señor, le demos gracias por permitir que podamos meditar en su palabra, meditar en el salmo que ha colocado delante de nosotros, y le demos la honra y la gloria al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra la que nos edifica, nos confronta. Permite, Señor, que obres en nuestro corazón,
No son las palabras mías, que no sean las palabras mías, sino que sea tu palabra la que nos confronte, nos edifique, nos permita, Señor, mirar esa necesidad de mirar un juez justo, como lo eres tú. En nuestro corazón abramos, Señor, esa puerta y permitamos de que entre tu palabra, Señor, en cada una de nuestras vidas. Y que no seamos duros, no seamos ese terreno duro en el cual no penetre, Señor, tu evangelio. En que seamos ese terreno fértil en que podamos venir, Señor, a tu palabra. Y como ese juez justo, Señor, permitir de que tú obres y de que esa justicia hecha en Cristo Jesús permita que nosotros podamos venir a ti y que no nos mires en nuestro pecado, Señor, nos mires a través de la justicia hecha por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde tomó nuestro lugar para hacernos justos, para perdonarnos nuestros pecados, para que tú nos veas en Cristo Jesús y no nos mires a nosotros porque no somos dignos de entrar, de pertenecer a tu reino, Señor. Pero tú permites que podamos pertenecer a tu reino y que podamos andar en tus caminos. Es a través del Señor Jesucristo y de su obra perfecta en la cruz. De que podamos tener un corazón limpio, de que podamos perdonar a los que nos ofenden, que podamos, Señor, tener esa paz en nuestro corazón al recibirte y perdonar y ser perdonados, Señor, por ti. Oh, Señor, tú permitas que sean también aquellas personas que no han venido a conocerte, Señor, confrontadas y que sean llevadas, Señor, a tu verdad, que sean llevadas por medio de tu palabra que se predica cada domingo, Señor, cada instante, cada momento, Señor, a sus corazones, Señor, para que penetre en esos corazones duros. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos como iglesia, como cuerpo. Todos somos diferentes, Señor, pero todos estamos en tu cuerpo, Señor, y así míranos, Señor, diferentes, pero unidos, Señor, a ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, hermano Wilson. Pueden tomar sus lugares. Así damos por terminada nuestra reunión. Y estos son los anuncios. El miércoles, instituto, 7 de la noche, aquí en este lugar. El jueves, oración, 7 p.m., también aquí en el local. El viernes, grupo familiar, 7 p.m. en el Lucero. Invita a nuestro hermano Francisco Vivas allá en su casa. El sábado únicamente hay ligas en el Lucero y nuestro hermano Jimmy tiene un anuncio. Hermanos, buenas tardes. Tengo en mis manos una carta de solicitud de membresía. Una de las tareas que hace la Iglesia del Señor es confirmar la fe de los discípulos. Una de las tareas que hacía el apóstol y su equipo de trabajo en Hechos de los Apóstoles, después de ir y predicar, era después ir y confirmar la fe de los hermanos. Quiero leer la siguiente carta delante de la asamblea. Es dirigida para ustedes, hermanos, miembros de la asamblea de la Iglesia Bíblica Misionera La Gracia del Tunal, para que presten mucha atención. Esta carta es de parte de nosotros como ancianos de la Iglesia. El motivo es la solicitud de membresía. ¿Quién hace esta solicitud de membresía? La hermana Argenis Ospina. ¿La identificamos, hermanos? Hermanita Argenis, que está con nosotros hoy. Voy a leer estas breves palabras. La hermana Argenis Ospina conoció del Señor en esta iglesia hace algunos años, tal vez más de 15 años estábamos calculando sin momento. Ella fue bautizada también en aquel entonces.
por motivos de trabajo, familiares, buscó otro lugar donde congregarse. Sin embargo, ella nos confiesa que su corazón siempre estuvo con nosotros, con esta iglesia donde conoció